son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. ¿Cuánto vale el dólar? ¿O cuánto debiera valer? ¿O cuál es el precio real? ¿Hay un dólar oficial, un dólar financiero, un dólar paralelo, un dólar cripto? La realidad, la línea del tiempo de la historia reciente de la Argentina, cuando digo reciente, de los últimos 50 años, ¿qué establece? ¿Qué debiera valer hoy el dólar? Todas estas preguntas se las vamos a hacer al doctor en economía, Guillermo Oglietti, de la CELAC, el riocuartense, que hizo un trabajo muy interesante respecto de esta cuestión y le vamos a pedir que nos sintetice el resultado de esa labor. Buenos días, Guillermo, un gusto, ¿cómo va? Hola, Tocayo, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el precio que debiera tener el dólar? ¿Está atrasado realmente? ¿Qué significa eso? ¿Es producto de virtud o defecto ese atraso? Bueno, sobre que está atrasado, eso creo que el consenso es absoluto. Nosotros lo venimos diciendo hace muchos meses ya, pero ahora, digamos, es más evidente que nunca que el atraso es muy grande. Y eso sí es un problema para el país. El tipo de cambio es una variable quizás la variable más delicada de una economía, porque no podés ponerlo muy bajo como está ahora, porque eso afecta a la capacidad de las empresas para tener rentabilidad, para exportar, para competir con las importaciones. Y tampoco lo puedes poner muy alto, porque si lo pones muy alto te afecta los costos de los insumos. Por ejemplo, los insumos agropecuarios aumentan de valor respecto al resto de bienes, y también afecta el costo de vida, porque los productos importados tienden a aumentar de precio en comparación con los salarios, digamos. Entonces es una variable muy delicada. Por eso viene bien revisar la historia. Y si bien hay un consenso actual, absoluto, de que el tipo de cambio está muy atrasado, es decir, está muy bajo, o sea que tenemos problemas de rentabilidad de las empresas, de capacidad para competir con las importaciones y capacidad para exportar, esos son los problemas grandes que tenemos, sigue siendo un tema actual, porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se está debatiendo cuál va a ser el nuevo régimen cambiario, que ya sabemos que va a haber, que hay consenso, por lo menos estos son los trascendidos, porque ya sabes de que no se ha hablado oficialmente de cuál es el acuerdo. Eso hay una negociación entre bambalinas, entre el gobierno y el fondo, porque no se ha discutido parlamentariamente. Entonces, pero los trascendidos indican de que se va a armar una banda cambiaria, y por eso viene bien este tipo de trabajo, para ver dónde se ubicaría esa banda cambiaria y cómo estaríamos respecto a otros momentos de la historia. Bueno, y comparado con otros momentos de la historia, ¿qué tiene de parecido o diferente este presente? Bueno, el momento actual es absolutamente bajo, y por lo tanto es muy parecido el tipo de cambio al de la convertibilidad y al de la tablita de cambio de Matriz 2. Es muy parecido a esos momentos, cuando la economía generó grandes crisis y grandes niveles de endeudamiento. La época del DM2. Del DM2, de la tablita financiera, de la tablita de Matriz 2, y la época del DM2 de la convertibilidad, cuando era mucho más barato hacer turismo en Miami que en Argentina. Bueno, algo de eso pasó este verano, ¿no? Era más barato pasar vacaciones en Río de Janeiro que en Mar de las Pampas. Igual que ahora, como demuestran casi medio millón de turistas en Brasil en estas vacaciones estivales. Y también nos muestra, es interesante ver esto, porque podemos comparar, hacer la correlación, digamos, del crecimiento económico con el tipo de cambio. Ahora tiene que ser el tipo de cambio, ¿cuál fue el tipo de cambio en los momentos que Argentina creció? Y era mucho más alto. A valor de hoy, cuando Argentina crecía, más o menos en forma, digamos que crecía en forma continua, por ejemplo, durante los primeros años de la década del 2000, el tipo de cambio estaba en valores de alrededor de 1.800 pesos de hoy, ¿no? Y
te estoy escuchando bien. Sí, lo escuchamos con atención, Guillermo. Bueno, o sea, parece ser que para crecer bastante y a ritmos sustentables, es decir, que no sea basado en endeudamiento como durante la convertibilidad y la tablita cambiaria. Por ejemplo, en la tablita cambiaria hubo unos primeros años de crecimiento y durante la convertibilidad hubo varios años de crecimiento. De los 11 años, 7 años se creció. Pero no era un crecimiento sustentable porque luego generó unas grandes crisis de endeudamiento, precisamente. No fue el caso de la década ganada, que no hubo crisis de endeudamiento. O sea que fue un crecimiento más legítimo, no se financió con el consumo financiado con deuda. Es decir que, doctor Olivetti, podríamos como línea general decir que cuando el dólar está atrasado, el país no crece. Pero como contrapartida, le pregunto, cuando el dólar está adelantado o la paridad nos beneficia para generar producción, sí, cuando es alto, más alto, no genera mucha incertidumbre dentro del país. Digo, en la comparación que ustedes realizan, el dólar debiera, en la época de Néstor Kirchner, si lo comparáramos con el momento actual que gobierna Milei, en la época de Néstor Kirchner estaría a 2.142 pesos. Hoy está 2.142. Ahí no tendríamos un proceso... El promedio del gobierno de Néstor Kirchner. Sí, el promedio del gobierno de Néstor Kirchner. No tendríamos ahí un proceso de inflación o hiperinflación, porque no se traslada... Con la devaluación del peso, ¿los precios de los productos no suben? No, como durante el gobierno de Néstor Kirchner, la inflación fue muy baja, fue en torno al 10% anual. No hubo problema de inflación. ¿Y cómo se logró? Y se logró con una economía... ¿Qué pasó? Miren que han ocurrido cosas extrañas en los ruidos de las comunicaciones telefónicas, pero ¿ahí qué pasó? Vamos a intentar reponer a Guillermo Oglietti en la comunicación con la mañana de la radio que se escucha. El trabajo de la CELAC es muy interesante porque lo que hace es promedia del valor del dólar en las distintas gestiones según el presente. O sea, si los valores del presente, ponderando inflación y los demás valores de la economía, ¿qué precio del dólar tendrían las gestiones anteriores como lo que está sucediendo hoy en la Argentina? Si acá un oyente dice deben ser las fuerzas del cielo las que cortaron no, pero pareció que pasó un tranvía, ¿no? Hay o un tren eléctrico, para no ser tan antiguo. Pero les comento, en el trabajo de la CELAC dicen, establecen como un parámetro. Si el dólar estuviera a 1.000, hoy está 1.091, porque el trabajo se hizo sobre el último valor del dólar oficial de marzo. Con un dólar a 1.091 de la gestión Milei, con Néstor Kirchner estaría 2.142, con Cristina Fernández primer periodo 1.824, con Cristina segundo periodo 1.318. No hay tanta diferencia, bueno, 30% tampoco es poca diferencia. Con Alberto Fernández estaría 1.415, esto es promedio del dólar oficial. Y con Mauricio Macri 1.369. ¿A cuánto debiera estar hoy? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Lo recuperamos a Guillermo? Sí. Bueno, ¿cómo hizo Néstor Kirchner? El problema no son los monopolios en sí, sino que los monopolios te pueden subir los precios estratosféricamente. Vos tenés una pregunta es que nosotros no podemos no tener monopolios, porque ¿qué vamos a tener? 50 empresas que produzcan aluminio como Alvar, 20 a Sinders, no da el país para tanto mercado, no tiene tanto mercado como para muchas empresas. Pero hay que controlarlos. Vamos a tener que lidiar siempre con los monopolios y conseguir negociar con ellos que pongan precios sensatos, que tengan, si no va a haber empresas que sean capaces de competir con el resto del mundo. Es decir, si tenemos 20 Alvares, 20 a Sinders, van a ser ineficaces porque van a abastecer toda una pequeña parte del mercado y no van a tener ventaja. Pero tampoco es bueno, doctor, tampoco es bueno que Asindar o Alvar o quien sea te establezca los precios. Ahí se necesita poder político. No es bueno que establezcan los precios, por eso hace falta un Estado que regule esto.
que controle, que negocie con ellos precios sensatos. Eso es lo que tiene que resolver. Y este es un problema muy típico de Argentina, y eso explica la particularidad de Argentina, porque es un problema que no tiene Brasil y que no tiene Estados Unidos, que no tiene México, porque son mucho más grandes y pueden tener muchas más aluares, muchas más Asindar que nosotros. Nosotros con una Asindar, con un aluar, ya nos abastece todo el mercado. Sí. Para finalizar, Guillermo, ¿en qué porcentaje estaría trazado según esta ecuación y ese promedio que arranca con la tablita de Martínez de Oc? ¿En qué porcentaje estaría trazado el dólar oficial de hoy, el de Javier Milei? Y para lograr los niveles que necesitamos para crecer, necesitaríamos que sea el doble prácticamente el tipo de cambio oficial. ¿El doble? Eso es lo que necesitamos para crecer. Por supuesto que si lo hace Milei a esto, va a ser un desastre, porque se va a trasladar a precios, no va a haber ningún control, porque él no cree en el papel activo del Estado, entonces cada empresa va a hacer lo que quiera y el monopolio va a andar en sus anchas liberado para poner los precios que quiera. O sea que una devaluación con Milei es mala noticia para la sociedad, salvo que cambie su forma de ser. Bueno, pero si no tendríamos un estallido económico si el dólar se fuera de 1.000 a 2.000. Con Milei seguro. Con otro tipo de políticas, digamos, que sean capaces de controlar los impactos que tiene sobre el pueblo, sobre los costos energéticos, sobre los costos de alimentación, pues no sería una mala noticia. Lo peor que está pasando es que el Fondo Monetario Internacional está negociando un esquema de bandas que va a estar entre 1.300 y 1.700, ¿sí? Y eso... Y sabemos que esto es difícil que ande con un gobierno sin capacidad para controlar estos resultados de las empresas, estos precios de las empresas. ¿Creen ustedes que este dólar atrasado va a seguir así, digamos, y que el país con estas condiciones no va a crecer? No va a crecer. Va a mantenerse en los niveles que tiene actualmente de actividad muy bajos, con algunos sectores que pueden tener algunos impulsos positivos, pero como vaca muerta, litio, algunos extractivos, y el resto planchado y la mayoría cayendo. ¿La idea de salir del cepo es imposible entonces? No, es imposible. No hay dólares suficientes. Lo que va a entrar de los 20.000 millones de dólares que, según trascendidos, van a entrar al fondo, hay solo una pequeña parte que va a venir para que pueda usar en el mercado cambiario el gobierno. Entonces le va a dar aire por unos meses, muy pocos, para que pueda sostener el tipo de cambio. Y después volverá a empezar. Gracias, Guillermo, muy amable por ayudarnos a entender la realidad económica que transitamos. Un abrazo, Guillermo. Que tengan un buen día. Guillermo Oglietti, el doctor en economía, autor de este trabajo, que lo pueden encontrar para aquellos que quieran ampliar la experiencia que han realizado desde la CELAC, el Centro de Estudio para Latinoamérica. El trabajo, estoy buscando el título para detallárselos, hecho por la CELAC, en realidad hecho por Guillermo Oglietti para la CELAC, integrante de la CELAC. ¿Por qué el presidente argentino tiene un retraso cambiario histórico? Se pregunta. El tipo de cambio es una de las variables macroeconómicas más difíciles de definir, y allí están los cuadros y toda la información que hemos tratado de sintetizar en estos minutos. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar.